Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos con nuestra lectura acompañada de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Ahora comenzaremos el capítulo 7. Y bien, como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta lectura acompañada debemos hacerla en un ambiente de oración, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos sea verdaderamente de provecho y de bendición. Pues ciertamente, cuando lo hacemos a solas, corremos el riesgo de tener una interpretación equivocada. Y como nos dice el apóstol San Pedro, pues los que interpretan la Sagrada Escritura totalmente solos y por su cuenta se arriesgan a hacerlo de manera torcida para su propia perdición. De modo que, de la mano del Espíritu Santo y de la Iglesia que escribió la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, vamos a comenzar. Tomamos nuestra Biblia y le damos un beso con mucha reverencia porque es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que podamos gustar siempre del bien y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Y añadió: qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes en cambio afirman que si uno dice a su padre o a su madre: declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podía ayudar, en ese caso ya no están obligados a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten. Y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Y llamando de nuevo a la gente les dijo: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Jesús les dijo: de modo que tampoco ustedes entienden. No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar a la letrina. Así Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y añadió: lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre, porque es del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre.
Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él, e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana y sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lado de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente, y a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efata, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos. Se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban. Y tremendamente admirados decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos ahora a ver un pequeño comentario sobre este capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Como hemos visto aquí, los temas que toca este capítulo, pues es precisamente sobre el rechazo que las autoridades dan a esta actitud de Jesús de perdonar, de ser compasivo con todos. Y bueno, ellos insisten en la legalidad, digamos, en esta pureza legal de la limpieza, higiénica, ¿verdad? Del cuerpo, pero también de los utensilios y herramientas que se utilizan en el trabajo. Y entonces, bueno, vamos a ver también cómo Jesús va dando esta instrucción a sus discípulos durante el camino, donde no quiere que nadie más los interrumpa, ¿verdad? Y bueno, se va a encontrar siempre que durante el camino donde va él enseñando a sus discípulos, pues lo abordan diferentes personas. Él va a tratar de salir o de ir, por una zona pagana donde se esperaría que menos gente lo siguiera. Sin embargo, también va a aparecer allí la mujer sirofenicia a la cual Jesús le sana a su hija. Y bueno, también otras sanaciones. Vamos a ver entonces, comenzando con este capítulo 7, dice: los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús. Jesús era ya muy famoso, sin embargo sigue él en la zona de la periferia al norte del país, en las áreas de los Galileos, el mar de Galilea, pero también ahí cerca todas las ciudades paganas donde ya colinda con Siria, ¿verdad? La zona de Tiro, de Sidón, la Decápolis por el otro lado, también al norte. Y bueno, esta zona pues ya son territorios de paganos prácticamente. Y bueno, ahí es donde Jesús está haciendo su ministerio, llamando a la gente a la conversión, pero hasta allá, ¿verdad? Había llegado ya la fama hasta Jerusalén. Y bueno, sabemos que Jesús en varias ocasiones fue a Jerusalén, y entonces en una de estas pues van ahora de parte de Jerusalén, van los fariseos, los maestros de la ley, y van hasta donde está Jesús, pues ahora sí que para buscar alguna razón para desacreditarlo y para acusarlo, ¿verdad? De no seguir las prescripciones de las autoridades religiosas, lo que sería entonces la manera de ser fiel a Dios. Y entonces dice, ¿verdad? Observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen
sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Pues estamos hablando aquí de unas medidas de higiene, que ciertamente son buenas, ¿verdad? Y podríamos decir que en un ambiente de aquellos, pues hasta necesarias, ¿verdad? Por todo el polvo y toda la contaminación que podría haber en las zonas desérticas, y también en el trato con animales y todo esto que había en los mercados. Pero bueno, de eso Jesús nos va a hablar claramente más adelante en este relato, donde nos va a decir que no es tanto lo exterior lo que mancha al hombre, hablando de la relación con Dios y con los demás, sino lo que hay en el corazón, lo que sale malo del corazón. Y bueno, aquí nos dice, al regresar, los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Y Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Aquí es una cita del profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. Y bueno, vemos que efectivamente aquí Jesús les llama, ¿verdad?, hipócritas, porque ahora sí que les va a enseñar, les va a recriminar la dureza de su corazón, mientras que según ellos, ¿verdad?, externamente son fieles a la ley de Dios. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Y añadió, qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes en cambio afirman que si uno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, ofrenda para el templo, diríamos, todos los bienes con los que yo te podría haber ayudado, en ese caso ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten. Y hacen muchas cosas, otras semejantes a esta. Entonces, Jesús les reclama abiertamente que ellos han cambiado el sentido de la Escritura. Qué importante, qué delicado es esto que está mencionando Jesús. Mucho cuidado con cambiar el sentido de la Escritura. Y ciertamente sabemos que en la actualidad, ¿verdad?, y por, digamos, más ya de 500 años, hemos experimentado esta apertura, esta aparición de grupos religiosos que se dicen seguir la palabra de Dios exactamente, pero la tuercen, como dice San Pedro, la tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque la interpretan fuera de la iglesia, la interpretan fuera del grupo que Jesús dejó como maestros, como guías para los pueblos. De tal manera que aquí algo hay muy importante, una advertencia importante de Jesús. Y esta advertencia es muy delicada. Cuidado con andar cambiando el mandamiento de Dios para convertirlo en una tradición de hombres que anula el sentido original. Para esto necesitamos conocer el sentido original. Qué importante es esta lectura acompañada, porque para conocer el sentido original, el sentido verdadero de la Sagrada Escritura, el catecismo de la Iglesia, el magisterio de más de 2000 años que tiene nuestra Iglesia, la Iglesia fundada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo, es la roca firme a la que tenemos nosotros que acudir para verdaderamente conocer la verdad y aferrarnos a ella. Esa verdad que nos puede salvar, como dice San Pablo, y que, aunque nosotros digamos que es el Evangelio que hemos recibido, sí, no es con ese sentido original, dice la carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 1 y 2, ese evangelio que podría salvarnos si no lo guardamos tal como fue dado originalmente, podríamos haber creído en vano. Fíjense hasta dónde llega este punto de modificar el sentido de las Escrituras. Y Jesús dice a todos estos que cambian el sentido de la Escritura y anulan el mandamiento de Dios, haciendo una interpretación errónea, incorrecta, fraudulenta, les llama hipócritas.
Y llamando de nuevo a la gente les dijo: escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. Y entonces, bueno, los discípulos también se quedaron medio sacados de onda y le vuelven a preguntar. Dice, cuando llegaron a casa, los discípulos le preguntaron por el sentido de esa comparación que hizo. Y Jesús les reprocha, les habla fuerte a ellos también. De modo que tampoco ustedes entienden. Palabras duras. No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar a la letrina. Aquí vemos claramente que lo importante para Jesús es lo que hay en el corazón de los hombres. Y entonces también lo dirá Juan, dice, Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre y no necesita que nadie le enseñe. Por eso, porque Él conoce muy bien el corazón de los hombres, es que les enseña y les habla como lo hace. Así declaraba puros todos los alimentos. Y aquí hay que hacer una diferencia importante, ¿verdad? Es decir, todas las actividades, más bien, todas las disposiciones de higiene, de lavar los trastes, de lavar los utensilios, de lavar la comida, todo esto antes de comerla, antes de cocinarla, pues ciertamente que es una acción higiénica buena, necesaria, recomendable, y que hay que seguir enseñando a las nuevas generaciones y aprovechar todas las facilidades que tenemos ahora para desinfectar, ¿verdad? Y para tratar todas estas cuestiones que luego hacen daño, ¿verdad? Que pueden causar una enfermedad, inclusive hasta la muerte. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí que no es la condición de la comida la que finalmente hace que el hombre vaya al cielo o no vaya. Sí es cierto que comer un alimento contaminado o echado a perder, pues nos puede llevar a la tumba, ¿verdad? Por un problema gástrico. Sin embargo, esa muerte no es la que le preocupa a Jesús, porque Él sabe que esa muerte Él la contrarresta con la resurrección fácilmente. Pero la muerte espiritual, esa requiere arrepentimiento, cambio, conversión. Y esa es la que Él viene buscando dejar muy en claro a los discípulos y a todos sus seguidores y a las personas que lo escuchan. Dice Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Porque es del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas cosas, todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre. No se requiere explicar más, ¿verdad? Jesús le interesa el corazón, no el estómago. No le interesa tanto no le preocupa tanto esa salud física, porque Él, si algo se le ha pasado haciendo a lo largo de todo el relato evangélico, es sanando esas fallas, ¿verdad? Pero sobre todo Él lo que busca es encontrar ese corazón dispuesto, el corazón dispuesto al amor de Dios, abierto a los demás, abierto a la compasión, abierto al servicio, etc. Todos los valores del reino, de los cielos. Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón, es decir, a una zona de paganos, ¿verdad? Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. Era mujer pagana y sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Y Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Palabras duras. Los judíos trataban a los extranjeros de perros, que no ni siquiera llegaban al punto de ser tratados como humanos. Los despreciaban abiertamente, eran duros. Y aquí, bueno, el relato le llama perritos. Probablemente Jesús usó una palabra, un término más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, era para probar a la mujer, porque ciertamente ella no se da por aludida de una manera negativa, ella no se ofende. Dice, es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Señor, aunque sea una migajita de tu poder, de tu amor, de tu sanación, dame aunque sea una migajita. Jesús queda entonces
gratamente sorprendido y le dice, vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Tiene este pasaje su paralelo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, y allí Jesús alaba la fe de esta mujer, ¿verdad? Mujer, grande es tu fe, que se cumpla como has dicho, como has pedido. Y al llegar a su casa encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Vemos aquí algo interesante. Jesús no tiene que ir a tocar a la niña. Jesús puede sanar a control remoto. Pero este gesto de acercarse al necesitado, al desvalido y tocarlo, es un gesto de compasión, es un gesto de ternura, es un gesto de aprecio, de levantarles la autoestima, de hacerles sentir que no están solos, que no tienen por qué sentirse abandonados, abatidos. El Señor está con nosotros. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Decápolis significa un territorio donde hay 10 ciudades, ¿verdad? Todas colindantes ahí. Y bueno, ciertamente en esta Decápolis pues había principalmente ciudades paganas. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano, nuevamente que lo tocara, que era este gesto para sanarle. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistían, más lo proclamaban. Y tremendamente admirados decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este pasaje está interesante porque, a diferencia del anterior, donde sanó a la hija de la Sirofenicia, digamos a control remoto, con este sordo, dice, y apenas podía hablar, no era propiamente mudo, pero sí, digamos, estaba claramente impedido de estas facultades. Jesús lo toma aparte, ¿verdad? Y lo apartó de la gente para hacer con él, digamos, todo un rito, ¿verdad? Diríamos, de sanación, de curación. A diferencia de, como ya dije, de esta sanación a control remoto de la niña, acá Jesús hace toda una serie de actos, de gestos concretos, tocando a la persona, tocándola, dice aquí, metiéndole los dedos en los oídos, tocándole la lengua con saliva, ¿verdad? Para darle sobre todo, creo yo, a este hombre que no podía escuchar y ver a Jesús teniendo con él estos gestos, como diciéndole, te estoy sanando de tu sordera, te estoy sanando de tu habla. Y ciertamente a partir de ahí el hombre puede hablar. Y Jesús hace una oración. Después de tocar al hombre y de hacer estos gestos que le comunican al enfermo que va a sanar, digamos, pues Jesús después hace esta oración y da esta orden, ábrete, y la persona puede oír y hablar perfectamente. Este médico Jesús, que siendo Dios, puede utilizar gestos para que humanamente veamos nosotros su actuar, o también, simple y sencillamente, a control remoto, diríamos de manera coloquial, a distancia puede Él dar una orden con su solo pensamiento y la intención de sanar a alguien, y se realiza, porque ese es el poder de Jesús. Donde para Pedro, que es digamos el relator original de este evangelio, al que Marcos pone por escrito, bueno, pues para Pedro fue una experiencia, y también después con la predicación de Pedro para todos los oyentes como Marcos, pues fue un momento, una experiencia de encontrarse con un Jesús, de experimentar mentalmente para aquellos oyentes a un Jesús poderoso, a un Jesús también misericordioso y compasivo, como dice el Salmo. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan va a decir, es que Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen, es el rostro misericordioso del Padre Celestial, del Dios del Antiguo Testamento,
que muchos recuerdan solamente como un Dios terrible, poderoso, vengador, justiciero, pero que también, dice el Salmo, el Señor perdona tus pecados y te trata con ternura. Es este el Dios que ama a Israel y lo cuida como un niño. Dice, cuando Israel era un niño, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Lo saqué de la esclavitud y lo llevé a una tierra que mana leche y miel. Es este Dios que nos ama y nos quiere ver felices junto a Él. Ese es el rostro de Jesús. Y así lo veían todos. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y este es el fin de este breve capítulo 7 de San Marcos, que nos muestra a Jesús, Dios compasivo y misericordioso, que tiene esta ternura para acercarse al necesitado, al marginado, al que sufre, sanarlo, consolarlo, darle una oportunidad nueva de vida. Porque obviamente esta persona, al sanar, se podía reintegrar o integrar por primera vez quizá a la comunidad, a ser una persona productiva, a ser una persona que podía verdaderamente aportar algo. Y recordemos que en la época de Jesús, quizá todavía como podemos encontrar en muchas partes hoy también, pero se le daba digamos, valor a las personas, particularmente a los hombres que eran productivos, que estaban en capacidad de generar riqueza, de generar un patrimonio, de proveer para su familia. El que no podía hacerlo era, digamos, de alguna manera marginado y hecho a un lado, maltratado, olvidado, rechazado. Bueno, eran gente que era de alguna manera condenada por la sociedad a sufrir y a sentir su soledad y a sentirse odiado, rechazado por Dios. Porque recordemos que se tenía esta idea de la retribución. Si te va bien es porque eres bueno, te portas bien ante Dios y Dios te bendice. Si te va mal es porque Dios te está castigando porque has hecho algo. Tú o tus familiares, hay pecado en ti y en tu familia. Y entonces Jesús dice, no, esa no es la realidad. La realidad es que hay gente que sufre mucho en su corazón y yo he venido a sanar. Yo he venido a dar la vida. Yo he venido a dar vida, vida en abundancia para todo aquel que me acepta. Y eso es lo que hace Jesús en este momento con el sordo y mudo. Gracias, Padre Celestial, por este capítulo 7 de San Marcos. Gracias por presentarte a nosotros como ese Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor y de ternura, que colma todo nuestro ser, toda nuestra vida de protección, de ayudas, de bendiciones. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, danos las gracias que necesitamos. Capacítanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que podamos ser también así reflejos de tu amor, de tu compasión, de tu ternura, de tu delicadeza con el que sufre. Gracias, Padre Celestial. Te ofrecemos, Señor, toda nuestra vida. ¿Qué podríamos nosotros darte a cambio de tanta bondad y tanto amor? Somos tuyos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.